El tema es plan de redacción. Si bien es cierto, este tema ya lo habíamos tratado en el bimestre pasado, entonces se supone que ustedes ya están familiarizados con la resolución de estos ejercicios, ¿no? Básicamente, plan de redacción es un modelo de preguntas donde tú tienes que ordenar desde el hecho más antiguo hasta el hecho más reciente, o sea, lo ordenas, lo enumeras, ¿cierto? De eso se trata plan de redacción, ordenar las oraciones, que las oraciones tengan el orden correcto según cómo se viene dando, ¿no? Básicamente es eso, nada más. Yo creo que ya está bien estructurado, bien explicado, ya saben ustedes cuál es el modelo, pero de todas maneras vamos a recordar algunos conceptos que tienen que ver con plan de redacción. Plan de redacción es un esquema, ¿cierto? Es un esquema de carácter lógico deductivo integrado por un conjunto ordenado de enunciados. Muy bien, el plan de redacción básicamente lo que te quiere decir que es un conjunto de oraciones que sirven de base para la construcción, o sea, para mover los números, ¿cierto? Tú vas a mover los números en busca del orden correcto. Obviamente tiene que estar coherentemente estructurado, quiere decir que los conectores tienen que asociarse tanto con el anterior como con el siguiente, ¿cierto? En algunos casos, ¿no? Lo que esté visible. Ya te expliqué que es un ordenamiento, lo que tú tienes que hacer es ordenar las oraciones y ¿qué más? A ver, primero, o sea, la forma correcta de un ordenamiento de este tipo de oraciones vendría a ser la presentación tiene que estar en el primer orden, ¿cierto? Luego los antecedentes en el segundo, la etimología en el tercero, luego definición, concepto, siguiente orden, causas, orígenes, otro orden y idea más general viene después, ¿no? Quiere decir que si no encuentras presentación, empiezas de antecedentes. Si no, no encuentras antecedentes, empiezas de etimología y de esa manera. Y de esa manera podemos nosotros ir descartando y ordenando nuestro plan de redacción. El desarrollo básicamente consiste en el análisis, las características, clasificación y explicación del tema, ¿cierto? Entonces, esto, todo lo que corresponde a introducción, sigue estos patrones de conducta, o sea, estos patrones que tú tienes que encontrar dentro de la oración. Ahora, para el desarrollo de todo ese esquema, tiene que estar todos estos criterios. Dentro del desarrollo tiene que estar el análisis primero, después las características, después la clasificación y después explicación del tema, ¿no? O sea, si no encuentras esto, puedes empezar por esto. Si no encuentras características, puedes empezar por lo otro y así. Y lo mismo al momento de juntar todo ello. Dentro de la conclusión, lo que tú vas a tener es ejemplos, síntesis, recomendaciones, aplicación y experiencia, ¿no? Sobre todo ello. Todo esto tiene que estar incluido dentro de la oración, pero no necesariamente todo, sino que si no encuentras uno, puedes pasarte al siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y de forma general también, porque el texto se divide en introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Ahora, si no encuentras antecedentes, no encuentras ninguno de la introducción, entonces puedes empezar del desarrollo, no hay ningún problema. Si no encuentras para nada el desarrollo, no hay problema con que empieces con los ejemplos de la conclusión, ¿no? Todo eso lo vamos a aplicar cuando desarrollemos los ejercicios. Ningún ejercicio está desarrollado, ninguno de los 10, así que yo voy a desarrollar uno para que más o menos tú tengas una idea de cómo desarrollar este tipo de esquemas, lo cual ya lo habíamos visto antes, no hay ningún problema, ya lo habíamos visto anteriormente, por esa razón es que no hay muchos ejercicios ya resueltos por el libro, porque como ya está establecido, entonces simplemente es tratar de recordar, poner en práctica tus conocimientos previos. Entonces vamos a activar la pizarra virtual para poder desarrollar el primer ejercicio. Necesito activar mi pizarra para poder colocar estas palabras y hacer garabatos. Sobre todo para eso, necesito hacer garabatos en este tipo de ejercicios. A ver, vamos a copiar toda la pregunta 1 a mi pizarrita y ya, vamos a desarrollarla ahora sí. Voy a activar el pincel para poder hacerle los garabatos respectivos. Muy bien, a ver, entonces vamos a analizar. El título, tenemos que tener en cuenta siempre el título porque del título nos guiamos de qué tema está tratando. La Inquisición, ¿cierto? Me está hablando de la Inquisición, la Santa Inquisición, los castigos esos que había en tiempos antiguos, eso. A ver, acá me dice antecedentes de la Inquisición en Lima. Ojo a de Lima, de Lima. La Inquisición en el Perú. Acá me presenta Perú,
¿cierto? Me presenta la palabra Perú. Se supone que Lima está dentro de Perú, entonces lo más general va primero, ¿cierto? Es decir, Perú. En primer orden pareciese esto porque parece un título, ¿no? La Inquisición en el Perú. Entonces, esto podría estar en primer orden. ¿Qué más? Número de casos que atendió la Inquisición. Acá me menciona el número de casos. Luego, miembros que conforman el tribunal. Se supone que cuando hablamos del título, la Inquisición en el Perú, lo siguiente que tiene que haber son los miembros, ¿cierto? Porque estamos ubicando las partes de la Inquisición. Después del título, la Inquisición en el Perú, tiene que estar los miembros que conforman el Tribunal de la Inquisición. Los miembros. Después recién viene atender los casos, porque sin miembros, ¿cómo vas a atender los casos? Se supone que hay miembros que atienden este tipo de casos y que se encargan, que tienen funciones. Entonces, primero la Inquisición en el Perú, Perú porque engloba todo, ¿no? Engloba Lima, engloba todo lo que significa Perú, todos los departamentos del Perú. Por eso primero está Perú. Después tenemos los miembros, porque sin miembros tú no puedes pasar a verificar los números de casos, ¿cierto? Primero es la elección de miembros, la elección de personas que conforman este tipo de, se podría decir, de organización, ¿no? Este tipo de organización. Primero están los miembros, por eso está en segundo. Después, ¿quién viene? El número de casos. El número de casos que atendió quién. ¿Quiénes van a atender? Los miembros, pues. Por eso el número de casos viene después de los miembros. Y por último, podríamos colocar el fin de la Inquisición en el Perú. No, todavía el fin no. Si no, podríamos pasarnos a los antecedentes de la Inquisición en Lima, ¿cierto? Porque recuerda que, ¿por qué no he colocado los antecedentes en segundo lugar? ¿Por qué? Porque acá me está hablando de Lima. Si acá dijese antecedentes de la Inquisición en Perú, ahí sí lo podría colocar como segundo orden. Pero me dice de Lima, o sea, es una parte de. Cuando hablo de una parte de, generalmente se ubica un poquito más o menos al final, ¿no? Entonces, antecedentes de la Inquisición en Lima como cuarto y último ya para cerrar todo el bloque de la Inquisición, fin de la Inquisición en Perú, obviamente dentro de Perú está incluyendo Lima, ¿no? Por eso esto viene al final, porque dentro está Lima. Entonces, esto sería el quinto orden, ¿de acuerdo? A ver, aquí solo para recalcar. ¿Por qué antecedentes lo he colocado en cuarto orden? Si dijera antecedentes de la Inquisición en el Perú, estaría automáticamente en segundo orden, pero dice de Lima, o sea, de parte del Perú. Quiere decir que primero tengo que abordar los temas generales. Si yo digo de Lima, estoy tomando una parte, no una parte general, sino una parte en particular. ¿Cierto? Una parte extra, un dato extra. Es como si yo dijese antecedentes de la Inquisición en, qué sé yo, en Arequipa, algo así, ¿no? Si yo digo en Arequipa, o sea, no va a ir después nada más de Perú, pues, ¿no? O sea, primero tiene que estar todo lo que conforma la Inquisición de Perú, de forma general, es decir, los miembros, el número de casos, después ya voy por departamentos, después ya por departamentos, ¿cierto? Entonces después la Inquisición de Lima y por último ya fin de la Inquisición del Perú, porque dentro de Perú ya está Lima, ¿no? Entonces es algo que engloba a todo el Perú, entonces obviamente dentro tiene que estar Lima, por eso a esto lo ubico en cuarto lugar y a Perú en quinto lugar. Entonces, ¿cuál sería el orden? Número uno está 2, ¿cierto? Número uno está 2, número 2 está 4, número 3 está 3, el mismo 3, número 4 está 1, 4 está 1 y 5 está el mismo 5. ¿Dónde encuentro la alternativa? 2, 4, 3, 5. ¿Dónde está? 2, no, acá no está. Perdón, 2, 4, 3. Así, 2, 4, 3, 1, 5. Se encuentra en la C. Muy bien, respuesta correcta. Por ahí me han dado la respuesta correcta. Excelente. La C sería la respuesta correcta. Entonces, esos garabatos tenemos que hacer para poder identificar el orden y la posición de las oraciones. Ahora vamos con la segunda pregunta y esto sí le toca, como son solamente 10 preguntas, yo creo que podemos trabajar al que le salga, ¿cierto? A la persona que le salga. Como son solamente 10, no hay 15 así para poder hacerlos participar en todos. Y además ya no son 10, pues ya son 9, porque uno es desarrollado. A ver, entonces todos pueden participar, cualquiera de ustedes, al primero que levante la mano, ¿ya? Pero todavía no, recién estoy copiando. Ya, esperen un ratito, un ratito.
Ya, listo, ya tengo la segunda pregunta, así que ya depende de ustedes. A ver, vamos a leerlo y después voy a dar un tiempo para que me desarrollen en el chat, ¿ya? Para que me desarrollen el chat. Yo voy a colocar la palabra ya y después de ello voy a ver sus respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a leer. Nos dice, contra el envejecimiento. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. ¿Mm? Es antiguo, acá me menciona un dato importante. Para descifrar el envejecimiento, o sea, el ideal de envejecimiento es muy antiguo. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Si llevaron a cuestionamientos éticos, quiere decir que ha sucedido algo malo antes, ¿no? Por eso son cuestionamientos éticos los que se hacen las personas, si estará bien o estará mal este tipo de experimentos, ¿cierto? Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla, ¿cierto? Por eso hay un montón de cremas antiarrugas, hay operaciones, hay todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué más? Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos, o sea que hasta el día de hoy, haya pasado años, haya pasado siglos, desde tiempos antiguos es que siempre han estado intentando inventar algo que detenga el envejecimiento, ¿no? Desde antes, desde la época de las cavernas. Así que básicamente, ¿cómo lo podríamos ordenar? Si alguien tiene la respuesta, a ver, déjenme escribir la palabra ya, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Pueden responder ya. A ver, Diego Andrés Zambrano. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene la respuesta? Ahí, ordénenlo ustedes, vayan ordenándolo. Cualquiera puede responder, no hay problema, cualquiera. Aquí vamos a cotejar respuestas. Por ahí me dicen, parece que no, ya, Carol, una más se suma. Carol me da su respuesta. Vamos a ver dónde estaba la respuesta correcta. Muy bien. Diego Zambrano me dice la D, Carol me dice la C. Vamos a ver quién tenía razón. Recuerden que una forma de analizar también es jugando con las alternativas. De esta forma es la forma más práctica para analizar, es la manera más práctica de realizar este tipo de ejercicios. Vamos a ver. Dice, el ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Esto parece una breve introducción, ¿cierto? Una introducción, porque nos dice detener el envejecimiento, esta idea de detener el envejecimiento es muy antiguo, ¿cierto? Es muy antiguo. Esto podría ser la primera, podría ser, no estoy diciendo que es. Estamos simplemente colocando por mientras hasta tener más resultados. Luego dice, los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Se supone que antes de esto, antes de hablar de los experimentos, me tiene que hablar qué pasó con estos experimentos para que haya cuestionamientos éticos. Entonces vamos a seguir leyendo. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. Entonces aquí, la 3 puede estar relacionada con la 2, ¿cierto? La 3 puede estar relacionada con la 2. Es decir, si hay cuestionamientos éticos es porque ha habido casos de muerte. Entonces, por eso es que se cuestionan si será bueno o será malo estas investigaciones. Entonces, si ha habido muerte, luego vienen los cuestionamientos éticos. Entonces, en primer lugar, podría estar o sea, no en primer lugar de todos, sino en primer lugar entre estos dos. Esto podría estar primero y esto podría estar segundo, ¿cierto? Podría estar segundo. A ver, ¿qué más tenemos? No sé en qué orden exacto, pero solamente si vemos a los dos, este podría estar primero, o sea que ocasionan la muerte y por eso la gente se cuestiona si estará bien o estará mal. En algunos casos realizar estas investigaciones debido a esto, ¿no? Porque dice acá, llevaron a cuestionamientos éticos. Muy bien, ¿qué más? El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Esto también parece algo introductorio, así que podría estar relacionado con la primera, ¿no? Podría estar relacionado con esto. ¿Qué más? A ver, esto con esto. ¿Qué más tenemos? Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Ya, acá ya me está hablando de que al hablarme de antídotos, ya me está hablando de experimentos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la 5 se relaciona con la 3 y con la 2. Entonces, si en primer orden
aquí ya me están hablando de qué ha sucedido con los experimentos, ¿cierto? Y aquí me están dando a conocer cuáles son, me están dando a conocer que desde antes ha existido los experimentos. Entonces, este definitivamente está en primer lugar antes que los otros dos, antes que 1 y que 2 aquí en chiquito. Entonces, como este va a estar primero y se relaciona con 1 y con 2 que están aquí, como este está primero, entonces simplemente cambiamos el orden. Este pasa a ser 2 y este pasa a ser 3. Ya está. Eso con respecto solamente a la 5, a la 3 y a la 2. ¿De acuerdo? Eso solamente con respecto, por eso está en chiquito. Ahora, ¿qué más? Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. Debido a esto, los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Entonces ya he ordenado de esta forma. Ahora solamente me queda ordenar la 1 y ordenar la 4. A ver, dije que la 1 podría ser el orden número 1, o sea, el 1 global, el general, el más grande, porque parece una introducción, ¿no? El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Y luego podría ser este que falta, ¿no? El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Entonces esto sería 2. 2. Y después ya pasamos a los experimentos, ¿no? Aquí, durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Entonces, este de acá se convierte en 3, se convierte en 3. Este que sigue, ¿no? 2, se convierte en 4. Y este que estaba en 3 se convierte en 5. Entonces, ese orden podríamos tenerlo, jugando de esa manera. Entonces, 1, lo primero sería el 1. El segundo sería, ¿cuál es el segundo acá? A ver, no lo veo. Este de aquí, ¿no? El segundo sería el 4. El tercero sería el 2, ¿no? El tercero, no, el tercero es el 5. El tercero es el 5, acá está 3. El cuarto sería el, a ver. ¿A quién ubiqué como cuarto lugar? A ver, básicamente estamos siguiendo en la misma línea, ¿no? Ahí no se ve porque he hecho muchos garabatos. A ver, el cuarto sería, ya, el 3, el cuarto sería el 3, el cuarto sería el 3 y el quinto sería el 2, ¿no? Muy bien, y ya está la respuesta. ¿Cómo es? 1, 4, 5, 3, 2. Además, estaba fácil, ¿sabes por qué? Porque a simple vista tú sabes que el primer orden es este de acá, es el 1. Entonces buscabas en las alternativas cuál de todas empieza con 1 y empezaba solamente la D. Y entonces, y solamente había eso, no había nada más. Mira, en ninguna alternativa más empieza con 1, en ninguna. Y como tú estás seguro de que, porque a la vista se ve que el primer orden es este de acá, el primero es el 1, entonces como a la vista se ve, entonces simplemente vas analizando conforme a ello y te vas a dar cuenta que coinciden. Entonces, efectivamente, la clave correcta es la D, la D. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente pregunta, pregunta 3. Recuerden que cualquiera puede responder, así que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar acerca de la OEA. A ver, copiar. Me dicen por acá que en la pregunta 2, en el problema 3 hay 2 respuestas. No importa, si hay 2 respuestas, simplemente tú indícame cuál es el orden correcto, nada más. Igual, puedes indicarme cualquiera y vamos a analizar cuál es la respuesta, no hay problema. No la vamos a eliminar ni nada de eso. Solamente indícame cuál es tu respuesta, nada más. Y ahí lo cotejamos. Y si hay repetición, también lo marcamos. Si es que esa, claro, si en caso de que esa fuese la respuesta. Ya, pregunta 3. Pregunta 3, pregunta 3, acá está. Un ratito, un ratito. Ya. Ya está. Tenemos la pregunta 3 y vamos a analizarla. Dice, en un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. Me está hablando acerca de la OEA. Se supone que ha sucedido algo antes para que te diga este hecho, o sea, se supone que antes de ello me ha mencionado a un hecho que constituye una hazaña extraordinaria. ¿Cuál será ese hecho? Debe estar dentro de una de estas oraciones. Los americanos tenemos en la OEA un hogar común.
en la OEA un hogar común. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. Acá, ¿solucionar qué? Se supone que antes de solucionarlos hay algo, ¿cierto? ¿A qué cosa lo van a solucionar? Es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Ah, ya, entonces esto está ligado, ¿cierto? Mira, es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Se supone que estos problemas que tienen que ser solucionados, entonces, en primer orden, no en orden global, sino por mientras. En primer orden estaría este y este estaría a su costado porque se relacionan. Porque acá dice problemas y acá dice tratar de solucionarlos. ¿A quién? A los problemas, pues, ¿a quién más? Entonces, en primer orden tendríamos acá, es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas, es el foro donde todos tratan de solucionarlos. ¿Qué más? Por ello, esperamos que esta organización tenga una larga vida. La 5 te da la idea del final, de la estocada final, del final de todo ya, ¿no? Pareciera. A ver, pareciera, no te puedo decir exactamente. ¿Qué más? Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. Un hogar común. A ver, básicamente, y luego en un mundo de pugna, ¿cuál sería? Ya te he dado alguna introducción, voy a continuar con la explicación, pero primero quiero saber cuál ha sido la respuesta de ustedes hasta el momento. Pueden responder ya. ¿Cuál sería su clave? Diego André me da las respuestas, a ver quién más. Rolando Casas, Elmer Adrián, Marjorie Chupurgo. Ya, a ver. Ángel Rolando me dice, a ver, un ratito, según tu orden, dos, ya identifiqué, me dices la clave C, ya. Diego Zambrano me dice la C y la E. Elmer Adrián me dice las C, Ángel Rolando me dice la C, Mario Ichupurgo me dice la C y Carol me dice la C. No, obviamente, si los que se han dado cuenta, la C es lo mismo que la E, ¿no? Así que no hay ningún problema. Si es que esa fuese la respuesta, marcamos ambas, ¿no? Porque es lo mismo. Es lo mismo. La C y la E vienen a tener las mismas alternativas, entonces básicamente ahí vas descartando una alternativa, pues ya te quedarían solamente 4 posibilidades, ¿no? Ya no 5. A ver, entonces vamos a analizarla. Se supone que yo he puesto en primer orden aquí esto, ¿no? Esto de aquí. No necesariamente el orden global, sino que en primer orden. Es decir, que la 4 tiene que estar pegada a la 3. O sea, acá tenemos que buscar uno donde la 4 tiene que estar pegada a la 3. ¿Y dónde encuentro esto? Porque acá dice, pues no, acá lo estoy poniendo como primera posición 4 y como segunda posición 2. Entonces busca la 4 pegada a la 3. ¿En dónde se encuentra? En la A no hay 4 pegada a la 3. En la B, acá hay 4 pegada a la 3. En la C también hay 4 pegada a la 3. En la D no hay. Y en la E obviamente sí, ¿no? Entonces ya has descartado más posibilidades, más opciones. Ya descartaste la A, descartaste la D. Solamente te queda la B y la C, porque prácticamente la C y la E son lo mismo. Entonces te queda la B y la C. Nada más. ¿Cuál de los dos será? Entonces vamos a analizarlo. Ya. Algo que pareciese el título general, algo que parece la breve introducción, vendría a ser esto, ¿no? Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. Esto sería el primer orden, ¿cierto? Esto sería el primero. Ahora, después de esto vendría, es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Entonces, básicamente, acá ya se transforma en 2. Y obviamente lo que le sigue es esto, ¿no? Porque hemos identificado que después de esto viene esto. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. Primero me menciona los problemas, luego la solución. Por esta razón, por la causa de que todos tratan de solucionar los problemas, en un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. O sea, el hecho de solucionar problemas es una hazaña. Entonces, esto estaría en la posición 4. Y por último, para cerrar la estocada final, te dije que era esto, obviamente por eso dice, por ello esperamos que esta organización tenga una larga vida. Este sería el último orden, sería el último orden. Entonces, ya hemos encontrado básicamente el 1. ¿Quién es el 1? Es el 2, ¿no? Entonces ahí ya descartamos la B, descartamos la A, descartamos la D y 2, ¿no? 2 sería el orden 1. Entonces acá coloco 2, 2. Orden 2, ¿quién sería? 4, ya está. Orden 3 sería el mismo 3.
orden 4 sería el 1 y orden 5 sería el 5. Entonces la clave correcta se encuentra en la C, en la C, en la C. Y de esa forma tú puedes jugar con las alternativas, no hay ningún problema. Muy bien, ahora ya pasamos a la pregunta 4. Pregunta 4. Vamos a analizar la 4. A ver un ratito. Aquí está, ya la tengo. Pregunta 4. A ver, ¿qué tenemos? Primero vamos a hacer la lectura, luego esperamos sus respuestas. Yo estoy leyendo las respuestas de todos, muy bien. Están contestando correctamente, los felicito, quiere decir que están analizando. Algo muy importante siempre es jugar con las alternativas, juega con el orden, siempre, siempre haz eso. Y verifica qué alternativa coincide con tu orden. Si ya no coincide, entonces cambias. Si ya no coincide, cambias. ¿Cuál sería el mejor orden posible? Esta sí está fácil porque te indica fechas, entonces está súper sencillo. Recuerda las fechas nada más. Entre 1914 y 1918, acá te dan fechas, residió en Suiza y hasta 1921 vivió en España. A su regreso a Argentina, lanzó la revista Proa en colaboración con Macedonio Fernández. En 1938, un grave accidente puso fin a la primera etapa de su producción literaria. Acá yo me doy cuenta de algo. Acá dice 1914 y aquí 1938. Se supone que esto tiene que estar, la 1 tiene que estar antes que la 3, ¿cierto? Entonces vamos a ubicarlo así. 1 y luego 3. Y vamos a ubicar alternativas donde primero esté la 1 y no la 3. No pegados, ojo, no pegados, pero sí después de. A ver, ¿dónde hay? Por ejemplo, acá hay 1 y después de la 1 está la 3. A ver, en la B, acá hay 1 y después está la 3. En la C también 1 y después 3. Parece que en todos, ¿no? 1 y después 3, 1 y 3. En todos hay 1, 3, así que hasta el momento todavía no tendría nada claro con respecto a las alternativas, ¿no? Pero sí se sobreentiende que primero tiene que estar el 1 y después tiene que estar el 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos poniendo el orden aquí, primero 1, acá voy a dejar espacio, de repente hay más, y después el 3. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos definir de ello? Nació a fines del siglo XIX en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Allá, nació en Buenos Aires. Se supone que si estamos hablando de la vida del Borges, primero tenemos que empezar por dónde. Ya pues. De su estancia en Europa, conocemos un libro suyo de poemas llamado Salmos Rojos. Se supone que primero me tiene que decir cómo fue su estancia en Europa y después ya de su estancia, ¿no? ¿Qué pasó con su estancia? A ver, ¿cuál sería el primer orden? Yo creo que ahí está claro, así que vamos ahora sí con sus respuestas. Pueden responder, esperen, déjenme escribir el mensajito. Ya. Carol me dice la D. Carol me dice la D. ¿Alguien más? Diego Zambrano me dice la C. Ya, vamos a ver quién de los dos tenía la razón. A ver. Primero tenemos que empezar con qué, con el nacimiento, ¿cierto? Con el nacimiento, obvio, estamos hablando de un personaje. Primero nace, ¿cierto? Primero no va a escribir un libro. Primero nace, entonces queda claro que esta es la primera posición, o sea, no hay duda, no hay duda. Yo no puedo decir que puede ser a su regreso, que puede ser entre tal fecha o cuando vivió en Europa, no, sino primero empezamos con el nacimiento, entonces no hay duda de que el primer orden es la 4. Entonces buscamos quienes tienen por primer orden la 4 y es la A, es la B y es la E, nada más. Entonces descarta la C y descarta la D. Listo, ya está, porque obviamente el primer orden es el nacimiento. Segundo, nació a fines del siglo XIX en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Luego, ¿qué podríamos decir? Luego me dice a su regreso, pero se supone que antes de que regrese tiene que haberse ido, ¿cierto? Entonces a su regreso no puede seguir. Ahora acá, entre 1914, esta de acá es el segundo orden. Entre 1914 y 1918 residió en Suiza hasta 1921 que vivió en España, ¿cierto? Esto sería el segundo orden. Esto sería lo segundo. Después vendría de su estancia en Europa, porque acá en la 2 me habla de Europa, ¿cierto? Suiza, España son países europeos. Entonces luego volvemos aquí, a la 3.
este de acá, de su estancia en Europa, o sea, en Suiza y en España, conocemos un libro suyo llamado Salmos Rojos, o sea, porque todavía está en Europa, todavía. Después de ello, recién regresa a Argentina, ¿cierto? A su regreso a Argentina, lanzó la revista Proa en colaboración con Macedonio Fernández. Esta podría ser el cuarto orden. Y luego, en 1938, un grave accidente puso fin a la primera etapa de su producción literaria. Ya, parece que esto es al revés, ¿no? Primero es esto, en 1938, y después a su regreso sería lo último. ¿Puede ser? A ver, vamos con la respuesta. Primero podría ser esto, ¿no? En 1938, un grave accidente puso fin. Ya, puso fin, pues. Entonces, si puso fin, entonces este sería el último, definitivamente. Si puso fin a su producción literaria. Entonces, acá, a su regreso a Argentina, lanzó la revista Proa, en colaboración. Continuamos aquí, este sería el cuarto orden. Y por último, ya sería, en 1938, un grave accidente puso fin, aquí, la palabra clave para que me indique que es el final de todo. Puso fin a la primera etapa de su producción literaria. Entonces, esto sería el último, lo último. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Porque después de Europa regresa a Argentina y ahí tiene un accidente que pone fin a su producción literaria, porque después seguía lanzando revistas, lanzando producciones, ¿no? Entonces, lo último sería de lo del grave accidente que puso fin. Ahí está, entonces eso sería el último orden. Por lo tanto, primero va a estar la 4, aquí primero está la 4, después está la 1, ahí está la 1, después está la 5, esto entra aquí, la 5, después está la 2 y por último la 3. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra eso? 4, 1, 5, 2, 3. A ver, 4, 1, 5, 2, 3. Se encuentra en la A. La clave correcta es la A. En la 4, la clave correcta es la A. Marcamos entonces la A. Ahora pasamos a la pregunta 5. Esto estaba muy sencillo porque se trata básicamente de qué, de fechas, ¿no? De fechas, de personajes, ahí uno se da cuenta. Cuando se trata de analizar vida de personajes, datos biográficos, ahí sí es sencillo porque simplemente te guías por las fechas o por lo primero que tú conoces, pues, por lo primero que tú sabes de los datos biográficos. Primero obviamente está el nacimiento y después viene parte de su vida. Ahora pasamos a la pregunta 5, análisis de imágenes. ¿Qué hacemos nosotros cuando analizamos las imágenes? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tenemos ahí la foto de una imagen. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué hacemos primero antes de todo lo demás? Cuando tienes una imagen en tu mano, cuando tienes la foto de una imagen, ¿qué haces? Lo primero que haces. ¿Te la comes? ¿Qué cosa? ¿Qué haces? Ya, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de cuál podría ser el orden correcto con respecto a análisis de imágenes. A ver, ¿qué título sería el más adecuado? ¿Qué lugar se observa? ¿Qué ideas te sugiere la imagen? ¿A qué zona del país corresponde? Muy bien, entonces parece que aquí yo puedo encontrar una relación entre, a ver un rato, aquí podría haber una relación, por ejemplo, acá dice, ¿qué lugar se observa? ¿Qué lugar? Me está hablando del lugar, ¿cierto? ¿Qué lugar se observa? Y luego acá dice, ¿a qué zona del país corresponde? Entonces la 2 está ligada con la 4, porque acá me dice qué lugar. Primero el lugar, primero está la forma general, entonces esto tendría que estar primero, o sea, no primero de todo, no podría decirte de todo, de repente sí, pero según solamente este orden de acá, porque estos dos se relacionan, están pegados. ¿Qué lugar se observa? Tenemos acá, esto estaría primero, y después a qué zona del país le corresponde ese lugar. Entonces tendría que estar pegada la 2 con la 3. 2 y 3 pegadas. 2 y 3 pegadas. ¿Dónde hay 2 y 3 pegadas? En las alternativas. Entonces, creo que ya te di una breve introducción. Ahora dame tu respuesta. Pueden responderla. Esperen. Esperen. Pueden responderla ya. Ya. Pueden darme sus respuestas. Diego André, me da su clave. ¿Quién más? Ángel Rolando me da su clave. Carol me da su clave.
¿Cuál sería la respuesta de las 5? ¿Cuál será? Ya, hasta el momento todo el mundo me ha dicho la B. La B, ¿será la B? ¿Hay algo que estás obviando? Madeline Guamán me dice la C. Ya, vamos a ver, ya, hasta ahí nomás, porque de ahí ya todo el mundo me va a lanzar una alternativa y de repente están adivinando nada más. Hemos dicho que acá, ¿qué lugar se observa? Esto se relaciona con a qué zona del país le corresponde, ¿cierto? Porque si te das cuenta, ninguno de los demás se relaciona. Entonces, la 2 está pegada a la 4. Entonces, vamos a buscar donde la 2 esté pegada a la 4. 2 está pegado a 4, ya hemos identificado. A ver, aquí, ¿2 está pegado a 4? No. En la B, 2 está pegado, he dicho pegado, no he dicho después. Si digo después, puedes saltearte una posición, pero si digo pegado es porque están juntas, no se pueden separar. Pegado, he dicho, no he dicho salteate una posición. A ver, aquí en la B, la 2 no está pegada a la 4, está pegada a la 3. En la C, la 2 sí está pegada a la 4, entonces podría ser la C. En la D, la 2 también está pegada a la 4, podría ser la D. Y en la 3, no está pegada. Entonces, eliminamos la E, eliminamos la A, eliminamos la B. Eliminamos. Ahora, solamente nos queda la C y la D. Una de las dos puede ser la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a decir a continuación? ¿Qué lugar se observa? ¿A qué zona del país corresponde? Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué título sería el más adecuado? ¿Qué ideas te sugiere la imagen? Cuando tú tienes una imagen en tus manos, ¿qué es lo primero que haces? Observas la imagen, ¿cierto? Y al observar la imagen, se te ocurren un montón de ideas, un montón de ideas. Ahí recién identificas cuál es el lugar, cuál es la zona, ¿no? Pero primero se te ocurren, ¿qué? Ideas, pues. ¿Qué ideas te sugiere la imagen? Esto estaría en primera posición. ¿Qué ideas te sugiere la imagen? En segunda posición ya viene lo que nosotros hemos ordenado aquí, ¿no? Ya las ideas, cómo razonas las ideas, qué lugar se observa, esto estaría en segunda posición. Y en tercera posición, ¿a qué zona del país corresponde? ¿No? Porque recuerda que la 2 está ligada con la 4, entonces este estaría en tercera posición. Y por último, se supone que primero tienes que hacer un análisis para poder descifrar el título, ¿cierto? Porque acá dice, ¿qué título sería el más adecuado? No te dice que en el análisis ya tiene un título. Porque si te dijese que ya tiene un título, quiere decir que el título va en primer orden, ¿no? Acá te dice qué título sería el más adecuado. Se supone que te está pidiendo que tú le pongas el título. Y tú no le vas a poner el título antes de pasar por un proceso de observar la imagen, razonar qué imagen ves. Antes de eso no le vas a poner un título, pues, porque acá te está diciendo qué título sería el más adecuado. O sea, te está pidiendo que tú le pongas el título, no que ya viene con un título. Si ya viniera con un título, este sería la primera posición. Pero acá no te dice que ya viene con título, sino te dice qué título le pondrías. Y para ponerle un título a algo, primero tienes que analizarlo, primero tienes que realizar todo el proceso anterior. Entonces esto vendría a tener la última posición. Entonces primero está la 3, acá primero la 3, después la 2, después la 4 y por último la 1. ¿Eso dónde se encuentra? En la clave D. En la clave D. La clave correcta era la D. Pasamos ahora al ejercicio 6. Ejercicio 6. Vamos a analizar. Esto es con respecto a sucesos. En lo de sucesos también es sencillo de analizar, porque qué suceso pasó primero, qué pasa después. Eso sí está sencillo, así que espero que no se confundan aquí. A ver. Un ratito, un ratito. Ya, tenemos la pregunta 6. Un accidente camino a Chimbote. Los pasajeros muertos no han sido aún identificados. Los heridos graves presentan fracturas y traumatismo en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas fueron trasladadas al hospital. Un grave accidente ocurrió anoche cerca del lugar conocido como Cerro Negro. Acá te está contando la historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Un grave accidente ocurrió anoche cerca del lugar conocido como Cerro Negro. Un camión se precipitó a un abismo en un desvío de la carretera Sihuas-Chimbote. A ver, entonces creo que acá sí está fácil de identificar porque básicamente es orden de sucesos, así que vamos a colocar
aquí para que puedan responder ya. A ver, Ivonne Saldaña, Madeline, Diego André, Marjorie Chupurgo, Diego Moreno. Todos han coincidido con lo mismo. Todos me han dado la clave y parece que están en lo correcto. La alternativa D. Sí, porque efectivamente este tipo de ejercicios de plan de redacción, cuando se refiere a sucesos, a qué sucede un evento tras otro, es sencillo, ¿no? Es generalmente sencillo. Así como el de los datos biográficos, esos también son sencillos de desarrollar. A ver, entonces se supone que primero en la historia ocurre el accidente, ¿cierto? Y el lugar. Un grave accidente ocurrió anoche cerca del lugar conocido como Cerro Negro. Esto sería el primero. El segundo sería lo que pasó. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese accidente? Porque accidentes son muchos, ¿cierto? No solamente puede ser un choque de autobuses, sino también puede ser alguien empujó a alguien de casualidad, qué sé yo, un accidente, pues, ¿no? Se podría decir. No solamente se refiere al choque de carros. Entonces, primero, la forma general, ¿cierto? Ocurrió un accidente y luego, ¿cuál fue ese accidente? Un camión se precipitó a un abismo en un desvío de la carretera Siguas en Chimbote. Esto sería el segundo. Y parece que estos dos están pegados, ¿cierto? Están pegados. Entonces, la 4 está pegada con la 5. Entonces, simplemente buscamos a la 4 pegado con la 5. Acá hay 4 con 5. En la B no hay 4 con 5 pegados, así que elimino. En la C hay 5 con 4 y ese no es el orden, es al revés. En la D hay 4 con 5, sí. En la E hay 5 con 4 eliminado. Entonces solamente me queda que la A y la D, nada más. Pero tú sabes que el orden global sí es este, lo del grave accidente, porque de ahí todo lo demás me habla de lo que pasa después del accidente. Entonces parece que el orden correcto, o sea, el primer orden sería el 4, ¿no? Porque de ahí todo me habla lo que sucede dentro del accidente. Entonces, primero tendría que ser un grave accidente ocurrió. Luego, ¿qué más tenemos? Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central de Chimbote. Esto podría estar en tercer orden, ¿no? Porque dice que fueron trasladadas al hospital todas las víctimas. En las víctimas se encuentran los heridos y también los muertos. Ahora, primero hablamos de los heridos, ¿no? Del caso más leve. Los heridos graves presentan fracturas y traumatismos en diferentes partes del cuerpo. Y el caso más grave ya sería los pacientes muertos no han sido identificados. Esto sería lo último. Entonces el orden sería 4, 5, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y eso se encuentra en la clave, a ver, 4, 5, 3, 2, 1, en la clave D. Se encuentra en la D. Marcamos la respuesta entonces. Pasamos ahora a la pregunta 7. Pregunta 7. Vamos a ver qué tenemos ahí. Pregunta 7. Vamos a analizarla. Ya. Listo, ya tenemos la pregunta 7, así que vamos a responderla. Dice, un tubérculo famoso es el título. La maca, también conocida como Lepidium meyenir, es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. Esto parece la primera parte, ¿no? Porque me está diciendo la maca. Pareciese la primera parte, ¿no? Parece el primer orden, parece, no he dicho que lo es. A ver, hervida con leche y macerada con alcohol se dice que tiene efectos afrodisíacos. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. Mira, acá dice en la puna del Perú y luego acá dice en la puna del Perú. Pareciese que están relacionadas, no lo sé. Tal vez sí o tal vez. En su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. ¿Ya? Esto es en su estado natural. Se supone que si acá te está diciendo en su estado natural, se supone que hay otro estado aparte del natural o otra forma de procedimiento que le hacen a este para que cree otro tipo de consumo, ¿no? Por ejemplo, acá en su estado natural es algo comestible, nada más, pero de repente de otra forma ocasiona otro tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que me quiere decir acá la 4. Y luego, los efectos afrodisíacos, mira, efectos afrodisíacos, yo siento que se relaciona mucho con la 2, porque acá dice, hervida con leche y macerada con alcohol se dice que tiene efectos afrodisíacos. Y luego dice, los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos ya que a ellos se les atribuye la existencia de la gran cantidad de familias. Entonces yo siento que está pegado
pegado la 2 con la 5. Primero la 2 y después la 5. Entonces, ¿cuál sería tu orden? A ver. Pueden responder ya. Diego Moreno, Madeline, Diego Zambrano. Ya, a ver, Diego Moreno me dice la B, Madeline y Diego Zambrano me dicen la D. Vamos a ver quién estaba en lo correcto. A ver. Dije que la 2 está pegada a la 5, porque a la vista se nota, ¿no? Porque acá dice hervida con leche y macerada en alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. Y obviamente los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos, ya que a ellos se les atribuye la existencia de la gran cantidad de familias en la puna. Esto está relacionado con esto. A ver, vamos a buscar dónde está pegado la 2 con la 5. En la A no hay. En la B sí hay. No, pero es al revés, tiene que ser al revés. No 5 con 2, sino 2 con 5. Entonces en la B no puede ser. En la C, 2 con 5. No hay, ¿no? No hay. En la D, 2 con 5 sí hay. Y en la E, 2 con 5 no hay. Entonces parece que ya nos están dando la respuesta. Parece que ya a simple vista nos han dado la respuesta. Entonces vamos a analizarla. La primera a la vista es esta, ¿no? La maca es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. Eso sería lo primero. Dice puna del Perú, ¿con quién lo tengo que relacionar? Con lo siguiente, pues, con lo siguiente que dice en la puna del Perú. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. Esto sería lo segundo. Lo tercero, en su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. Esto estaría en tercero. O sea, en el estado natural solamente es para comer. Pero si la hervimos con leche y la maceramos con alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. Y obviamente como esto de aquí está relacionado con lo último, esto sería lo último, ¿no? Primero mencionamos en su estado natural cómo funciona y después qué pasa si le hacemos otra cosa. O sea, si le hervimos leche y la maceramos, ya no se comería simplemente como, ya no sería solamente un tubérculo comestible, sino que tendría efectos afrodisíacos. Esos efectos afrodisíacos son fabulosos ya que a ellos se les atribuye la existencia de gran cantidad de familias en la puna. Quiere decir que viene a ser un remedio efectivo para, se podría decir, en otras palabras, para tener hijos, ¿no? Podría ser. Por eso buen funcionamiento del organismo produce la maca. Entonces tenemos aquí, la clave correcta sería la D. La clave correcta sería la D. Respondemos entonces la D. Pasamos ahora a la pregunta 8. La pregunta 8. Cultura mochica. Acá también está súper sencillo, está fácil, porque nos habla acerca de la división, se podría decir, que podemos encontrar en la cultura mochica, de sus características. A ver, vamos con el análisis. A ver un rato. Ya, vamos a leerlo primero, después voy a esperar a que me den su respuesta. Cultura mochica. Expresiones de los huacos retratos. Me habla de los huacos retratos. Tipos de cerámica pictóricas y escultóricas. Acá me habla de los tipos. Peculiaridades de su cerámica. Esta es una forma general para ingresar a la cerámica, ¿no? Se supone que primero tiene que estar peculiaridades de su cerámica y después de hablarme de la cerámica me tiene que hablar de ¿qué? De tipos de cerámica. Entonces parece que acá esto está en primer orden, no del todo, sino que entre estas dos, y esto está en segundo, ¿no? Entonces está relacionada la 3 con la 2, o sea, primero tiene que estar pegado, porque primero me habla de cerámica y luego me dice tipos de cerámica, entonces tiene que estar pegado la 3 con la 2. Me dice ubicación de la cultura mochica y luego manifestaciones artísticas dentro del arte, ¿quiénes están? Entonces yo creo que ya puedes analizarlo, ¿no? A ver, pueden responderme ya. Madeline Guamán, Diego Zambrano. A ver, ¿qué más tenemos? Recordemos que la 3 está pegada con la 2. Ya, hasta ahí. Madeline y Diego Zambrano me dicen la B. Vamos a ver si están en lo correcto. Vamos a ver. 3 con 2 están pegados. ¿Dónde hay? Acá. 3 con 2, 3 con 2, 3 con 2. Parece que todas, ¿no? 3 con 2. Acá hay 2 con 3. Entonces es al revés. No puede ser. Eliminamos la E. La E no es. La E no es. Vamos a seguir analizando. Se supone que en primer orden tiene que estar la ubicación, ¿cierto? ¿Dónde se ubica la cultura mochica? Esto sería lo primero. Entonces ya en primer orden pasa a ser la 4.
Después, manifestaciones artísticas, ¿cierto? Porque dentro del arte está la cerámica. Dentro del arte está la cerámica. Entonces, después de ubicación pasamos a manifestaciones artísticas. Luego ya hablamos de estos dos que he ordenado, ¿no? En el caso de peculiaridades de su cerámica, estaría en el puesto 3. Y tipos de cerámicas pictóricas, porque primero está cerámica, después están los tipos, este estaría en el 4. Y las cerámicas, ¿qué son? Son los huacos retratos, entonces esto sería los 5, ¿no? Las 5, perdón. Entonces ya el orden sería 4, 5, 4, 5, 5, ¿no? 4, 5, ¿qué más? A ver, ajá, sí, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1. ¿Dónde se encuentra? 4, 5, 3, 2, 1. En la B. La clave correcta sería la B. La B. Esa es la respuesta. Pasamos entonces ahora sí a la pregunta 9. Ya nos faltan solo 2 ejercicios. Y luego ya nos estaríamos despidiendo de la clase. Vamos con la pregunta 9. Instalación de la fábrica. Esto sí está súper sencillo. Súper sencillo para la 9. ¿Cuál es el proceso para instalar una fábrica? ¿Cuál es el proceso? La 9 sí está bien fácil. Imposible que se equivoquen en la 9. A ver, instalación de fábrica, inauguración de la primera fábrica, preparativos para la inauguración de las primeras fábricas, evaluación del medio social para instalar una fábrica, adquisición del local con dimensión exigida. ¿Cuál sería? Acá ni te voy a dar ningún tip, ningún dato extra porque está súper sencillo. Voy a escribir entonces, pueden responder ya. Diego Moreno, Madeline Guamán. A ver, ¿hay alguien más? Ya. Diego me dice la A, Madeline me dice la B, Carol me dice la B, Marjorie me dice la A. Vamos a ver quién tiene el orden correcto. Instalación de una fábrica. Se supone, sí, Madeline me dijo la E, sí te dije, sí mencioné tu nombre. Se supone que para instalar una fábrica, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Primero vas a inaugurarla? No, pues la inauguración viene al final todavía, cuando ya está listo todo. Preparativos, mira, incluso acá dice preparativos, significa que lo primero que haces no es inaugurarla, lo primero es preparar, ¿no? Preparativos para la inauguración. Entonces, podría estar, mm, esto de aquí se supone que la 2 está antes que la 1, la 2 está antes que la 1, entonces acá voy a ubicarlo así. No sé, de repente hay algo más, pero voy a poner aquí. 2 está antes que 1. ¿Qué más? Evaluación del medio social idóneo y luego adquisición del local, ¿no? Se supone que primero tú evalúas el medio para verificar en qué lugar vas a instalar tu fábrica, ya sea porque por ahí hay muchas personas o porque de repente en ese lugar es el único negocio que vas a emprender, no hay otro más, entonces por eso tú primero analizas el medio, el lugar idóneo, el medio social. Primero evalúas dónde instalar tu fábrica, eso sería lo primero, evaluar dónde vas a instalar tu fábrica. Después de evaluar dónde, recién vas a comprarlo, recién vas a adquirirlo, después, o tú compras por comprar, no, primero, cuando ves, por ejemplo, un celular, cuando vas a comprar un celular, primero evalúas qué características tiene qué características tiene el otro, primero comparas, después de decidirte, recién lo compras, y por esa razón, después es la adquisición, esto sería el segundo orden. Después, ¿qué viene? Después los preparativos para la inauguración, te preparas para inaugurarlo. Tercero. Y después, por último, ya lo inauguras. Después lo inauguras. Entonces, el primer orden es la 3, el segundo orden es la 4, tercer orden es 2 y cuarto orden es 1. Entonces tenemos 3, 4, 2, 1. ¿Dónde se encuentra? 3, 4, 2, 1. Se encuentra en la E. La clave correcta es la E. Clave correcta la E. Ahora pasamos a la última pregunta, a la última. La 10. A ver, vamos a identificar cuál será la respuesta de la 10. Ya. Copiar. A ver, un ratito.
Ya está. Esta es la última pregunta del día de hoy. Así que vamos a analizarla. Ya no tengo más tampoco. Sí, justo me ha venido hasta las 10 nada más. Y lo demás ya sería para que ustedes desarrollen en su libro, ¿no? En su libro o en su ficha virtual. Es lo mismo. Procedencia del azúcar. A ver, proviene de dos de los productos más importantes del mundo. El restante 35% se extrae de la remolacha azucarera. Si acá te dice que el restante 35% se supone que antes de decir el restante te ha hablado de quién. Te ha hablado del 65%. Antes te ha tenido que hablar del 65%, por eso te dice el restante 35%, porque antes de decirte 35% te ha hablado del 65%. Es obvio, ¿no? A ver, el azúcar es un elemento altamente difundido en la actualidad. Esto parece el título, en la introducción pareciese esta, entonces podría estar en posición 1. La caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción mundial de azúcar. Acá te habla del 65 y acá te dice el restante 35. Entonces están pegados, ¿no? Está pegado la 4 con la 3. Entonces primero está la 4 y después está la 3. Busca las alternativas donde hay 4 y 3 pegadas. A ver, en la A no hay, descartado. En la C tampoco hay pegadas, porque acá te digo que están pegadas, o sea, viene una después de la otra, no que está un poquito más allá, no tienen que estar juntas. A ver, en la B, 4 y 3 pegadas tampoco. En la, a ver un rato, en ninguna hay 4 y 3 pegadas. ¿Es así? A ver, primero está la 4 y después tiene que estar, ah, no, la 3, la 2. Ah, ya ves, yo digo con razón. Con razón, y ustedes tampoco no me dicen, era la 2. La 4 y la 2 tienen que estar pegadas. Aquí, la 4 con la 2. Con la 2, 4 y 2. A ver, 4 y 2 hay en la A, ya acá. 4 y 2 hay en la A. 4 y 2 hay en la C. 4 y 2, no, en la E sí no hay, está al revés. En la E no hay, eliminamos la E. 4 y 2 hay en la B. 4 y 2 hay en la D. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a preguntárselo a ustedes para que más o menos vean cuál es. Pueden responder ya. Diego Moreno, Mario Chupurgo, ¿alguien más? Madeline Guamán. Ya, los tres coinciden, los tres me dan la misma respuesta y parece que están en lo correcto. Los tres me dicen la D. Parece ser la D. Ah, Carol también me dijo, ¿no? Carol, me estoy olvidando de ti, tú todavía estás después de mí ya. Muy bien. Entonces, todos coinciden en que es la D. Vamos a ver si efectivamente es la D. Entonces, vamos a analizar. El azúcar es un elemento altamente difundido en la actualidad. Ya, esto sería el primer orden, ¿cierto? Esto sería el 1, porque me da la idea, ¿no? Me da la idea, pareciera ser. Entonces, ya tenemos 3 en primer orden. Entonces, si el 3 es el primer orden, ningún otro tiene 3 en primer orden. Entonces parece que ya está la respuesta, ¿no? Es la D. Pero igual vamos a seguir analizando. ¿Qué más nos dice? Los azúcares son químicamente idénticos. Proviene de dos de los productos más importantes del mundo. La caña de azúcar, ya, si acá me dice que proviene de los productos más importantes del mundo, uno de esos productos es la caña de azúcar. Entonces, antes de hablar de la caña de azúcar, tiene que decirme los productos. Entonces, esto vendría a estar en segundo orden. Y luego ya pasaríamos a la caña de azúcar representa el 65%, ¿no? Esto ya estaría en tercer orden. Y en cuarto, lo que le sigue, porque esto está pegado, esto estaría en cuarto orden. Y por último, los azúcares son químicamente idénticos. Esto sería lo último. Entonces, la clave correcta se encuentra en la D, ¿no? Primero 3, en segundo orden está 1, en tercer orden está 4, y ahí está 4, después está en cuarto orden está 2, y en último orden está, en orden 5 está el mismo 5. Y ya está, tenemos 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5. La clave correcta es la D. Clave correcta la D.
Muy bien, entonces ya hemos terminado. Los ejercicios del libro son parecidos a eso, simplemente tienes que analizarlos de la misma forma que los acabo de analizar y das con tu respuesta. Ahora sí, lo mismo que está en la ficha virtual está en tu libro, porque ahora sí hay preguntas con alternativas, entonces normal. Lo mismo que está en tu libro de clase, en tu libro de tareas está en la ficha virtual. Recuerden que tienen plazo para desarrollar hasta la próxima semana del examen, la siguiente todavía, ¿ya? Todavía tienen plazo. A ver, ¿cuál era la respuesta de las preguntas 5, 6, 7, 8? ¿Qué estabas haciendo, Carol, que no has anotado esas respuestas? A ver, en la 5 es la D, en la 6 es la D, en la 7 es la D, en la 8 es la B, ¿ya? En la 8 es la B, ya. Cualquier cosita igual lo verificas, pues lo vuelves a verificar en ¿cómo se llama? En la grabación, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos terminado, así que no hay por qué hacer más hora, porque ya está listo todo. Así que prepárense para el examen de la próxima semana y la fecha de entrega es hasta la próxima todavía. La fecha está en el intranet, así que ustedes verifíquenlo ahí. Ya podemos retirarnos, nos vemos y adiós. Ya pueden colgar.